Entonces, estamos listos para empezar. Muy buenos días de nuevo. Les agradezco su presencia en este espacio de conversación. Primero me gustaría presentarme. Soy Manuel Olivera, soy el Impact Developer para Incluyeme.com para Perú. El día de hoy voy a ser su moderador y de hecho también nos estarán acompañando dos panelistas increíbles que les voy a presentar en un ratito, pero seguro se estarán preguntando también qué es Incluyeme. Buenísimo. Les comentaría un poco sobre qué es Inclúyeme, ¿sí? Inclúyeme, nosotros somos una empresa social. Nuestro objetivo siempre va a ser promover la inclusión sociolaboral de personas con discapacidad. Algo importante que deben de conocer es que contamos con más de 11 años de experiencia en el mercado, tenemos presencia en 14 países y nuestro objetivo o nuestro propósito siempre ha estado alineado con los objetivos de desarrollo sostenible. Otra cosa interesante que me gustaría comentarles es que nosotros trabajamos o somos la única organización que trabaja con todos los tipos de discapacidades a nivel regional. Hemos podido trabajar con más de 700 empresas, lo que nos ha permitido ser los especialistas en la inclusión. No solo ayudamos a las organizaciones con sus planes de inclusión, también dentro de nuestra plataforma tenemos cursos y programas gratuitos para personas con discapacidad que con el fin de promover su empleabilidad. Hemos logrado a lo largo de estos años construir una base sólida de candidatos, ayudando a más de 3.500 personas con discapacidad a conseguir empleo. En el Perú nosotros estamos presentes desde el año 2020. De hecho, el año pasado tuvimos nuestro primer evento presencial aquí en Perú, el Day Perú, y hemos trabajado con empresas tan grandes como Arcos Dorados, Marco Cobre, Camposol, Interbank, BBVA y muchos más. Ahí puedo ver. ¿Y cómo lo hacemos? Pues nosotros dentro de Inclúyeme creamos un modelo estratégico por ejes que nos permite no solo conocer dónde las empresas están paradas en el camino de la inclusión, sino también evaluar las acciones que ya se hicieron y cuál es el camino potencial a recorrer. El eje más importante, el que verán en el medio de este pie chart, que está tocando el resto de los ejes, es el eje de cultura. Aquí en este eje se sentarán las bases para que sus iniciativas tengan el mejor éxito. Usualmente empezamos con un diagnóstico cultural que nos va a permitir conocer cómo está la compañía hoy en día en los temas de la inclusión. También nos permite conocer si los colaboradores conocen las políticas de inclusión y la percepción general que se tiene en esta temática. Además, nos permite conocer también si ya hay colaboradores con discapacidad trabajando actualmente en la organización y este diagnóstico también tiene o incluye un benchmark que les va a permitir a ustedes, empresa, compararse con otras organizaciones, tanto de su mismo sector, tanto como empresas dentro del país, como empresas de la región. Otras acciones focales que me gustaría comentarles dentro del eje de la cultura incluyen concientizaciones y asesoría a proyectos de inclusión. En el segundo eje, en el de empleo inclusivo, donde se trabaja muy de la mano con el equipo de RH, primero tratamos de entender cómo funcionan sus procesos, desde la búsqueda o la publicación de anuncios para contratar talento diverso hasta la contratación. También en este eje nos encargamos de capacitar a los reclutadores para que puedan llevar a cabo entrevistas más inclusivas. Y finalmente, dentro del eje de empleo, también tiene la opción de acceder a nuestro portal de empleo con talento de personas con discapacidad. ¿Sí? Los siguientes ejes son o se trabajan en un mediano plazo, siendo obviamente los más importantes cultura y empleo, pero esto no quiere decir que los siguientes ejes dejen de ser relevantes. Por ejemplo, en el eje de comunicación, el objetivo principal es asesorar a los equipos de comunicación interna para asegurar que toda la comunicación y toda la información que se transmite dentro de la organización sea más inclusiva y accesible. Lo que nos lleva al siguiente eje de accesibilidad. En el eje de accesibilidad ayudamos a las organizaciones a través de dos vertientes importantes. La primera, en la que evaluamos los espacios físicos, es decir, medimos la accesibilidad edilicia y física de sus instalaciones. Y en el segundo punto importante dentro de este eje, también evaluamos la accesibilidad digital, que se ha vuelto más relevante en estos años, ¿no? Luego, en el eje de marketing, va más orientado a los consumidores con discapacidad. En este eje, asesoramos a las organizaciones para que puedan voltear a ver este mercado que está tan desatendido. Un ejemplo claro de esto lo van a poder encontrar, por ejemplo, en todos los supermercados.
Si ustedes pueden visualizar las góndolas, van a poder encontrar que hay muchos más productos, inclusive para mascotas, que productos para personas con discapacidad. Entonces, esto es algo muy relevante y es un mercado que no podemos desatender, ¿no? Finalmente, el último eje es el eje de comunidad. En este eje, que es un compendio de todo el resto de ejes, tratamos de buscar reducir la brecha educativa a través de programas de voluntariado y formación a personas con discapacidad para que puedan tener una mejor participación en los procesos de selección y así promover su empleabilidad. Es por todo esto que les estaba comentando que nosotros nos volvimos referentes internacionales de la inclusión y nosotros siempre creamos espacios que nos permitan conectar con las organizaciones y empujar la inclusión en todo el ataque. En el espacio el día de hoy se sumarán dos grandes panelistas que nos estarán contando de primera mano su experiencia con la inclusión. Este será un conversatorio, por lo que tendremos un espacio al final para responder las preguntas de los asistentes. Como primer panelista tenemos a Jorge Llerena. Él es un autor, periodista y comunicador. Actualmente se desempeña como analista de comunicación para el Ministerio de Inclusión y Desarrollo Social. Y en nuestra segunda panelista es María Sandoval, que es People and Culture Manager para Arcos Dorados y es uno de nuestros principales socios estratégicos y una gran abanderada de la inclusión. Ahora sí, para empezar, Jorge, antes de hablar de la ley y los cambios que han habido en los procesos de fiscalización, ¿podrías contarnos desde tu experiencia cuál es la importancia de la inclusión laboral de personas con discapacidad en las organizaciones? Buenos días, Manuel. Buenos días a todo el equipo de Inclúyeme. Buenos días a todos los presentes en esta charla a través de la sala Zoom. Eh, Respecto a mi experiencia, la verdad que podría decir que solamente en dos oportunidades he tenido acceso a un trabajo cumpliéndose la norma, ¿no? Los otros trabajos no, ha sido básicamente un tema de postular al puesto en las mismas condiciones que cualquier otra persona y no se hablaba mucho de ajustes razonables también, valgan verdades, ¿no? En el 2009 postulé a una entidad pública, puedo decirlo, Defensoría del Pueblo del Perú, y en la selección y en la entrevista y en la evaluación, la verdad que fue muy accesible, muy cumpliéndose algunos ajustes razonables, como por ejemplo, a la hora de hacer una entrevista o una evaluación o una especie de examen escrito, me pusieron una laptop con el software de lector de pantalla que es el YAO, lo cual me permitió pues hacerlo como cualquier otra persona que también de los otros postulantes que también tenían la acceso a una computadora, una laptop y yo también lo pude hacer en la misma medida. En el MIDIS, la verdad, fue básicamente una entrevista y la evaluación del CV y la verdad, en cuanto a lo que es ajustes razonables, solamente fue el tema del YAOS, ¿no? Por lo demás, este, ya el MIS lo tenía, ¿no? Como ascensores con el tablero en braille, tenía acceso, tenía el baño para personas con discapacidad, en fin. O sea, ya de por sí ya tenía ciertas condiciones que no ameritaba hacer mayores ajustes razonables. Lo que sí mucho demandé fue que los comunicados masivos que se hacían no sean imágenes, no sean flyers, no sean documentos escaneados, sino que también sean documentos en los cuales yo tendría que tener acceso a través del programa YAOS, ¿no? Eso es lo que te podría comentar con respecto a mi experiencia personal, ¿no? Qué importante lo que nos dices, porque de hecho justo todos estos ajustes razonables son importantes para asegurar que todos estos procesos sean inclusivos, pero también hay una parte interesante que nos estabas contando sobre a veces en el afán de tratar de ser más inclusivos, complicamos un poco más nuestros procesos, como en el caso que nos decías, la información que te mandaban, que tenía muchas imágenes,
Y esto para todos los asistentes, es importante mencionarles que el lector de pantalla a veces puede demorarse mucho tratando de escribir las imágenes. Entonces, es importante tratar de hacer estas presentaciones un poco más minimalistas para que la aplicación pueda funcionar mejor y así la persona pueda recibir la información de manera correcta. Ahora, Permíteme, Jorge, Manuel, sí. permíteme. Lo que pasa es que el lector de pantalla también tiene algunas limitaciones, ¿no? Definitivamente no te lee todo lo que son imágenes, todo lo que son documentos escaneados, ¿no es cierto? Entonces ahí hay que trabajar lo que es la comunicación inclusiva, que significa pues utilizar todos los formatos y medios que hagan posible el acceso a la información de todas las personas al margen de la condición que tengan, con discapacidad, cualquier tipo de discapacidad o sin discapacidad, ¿no? Buenísimo, qué importante lo que me mencionas, en verdad, Jorge. Ahora sí, me gustaría preguntarte también un poquito sobre la ley 29973. ¿Qué nos podrías contar acerca de la ley? ¿Cuál es el objetivo principal de esta y cuáles son los puntos claves que tú consideras que están dentro de esta ley? La ley, el objetivo es promover y proteger los derechos de las personas con discapacidad. La ley 29973, Ley General de las Personas con Discapacidad. Tiene varios principios relacionados a igualdad, a respeto a la dignidad, a accesibilidad, a la vida autónoma, etcétera, etcétera, ¿no? La verdad, yo siempre digo, ¿no? Que los derechos de las personas con discapacidad que están establecidos en esta ley no difieren mucho de los derechos de cualquier otra persona. Hay algunos puntos muy específicos que tienen que ver con la discapacidad que tenemos las personas, ¿no? Como por ejemplo el tema de accesibilidad, pero que no solamente beneficia a las personas con discapacidad, también beneficia, pues, en el caso de la accesibilidad arquitectónica o urbanística, beneficia a las personas, digamos, que pueden adquirir una deficiencia temporal, se fracturan la tibia, el peroné, el radio, no sé, cualquier hueso, y están en condición de discapacidad temporalmente, ¿no? Entonces, la accesibilidad a ellos lo beneficia. Beneficia también a las mujeres en situación de embarazo. Y en el caso de una entidad, pues llámese pública o privada, o la misma accesibilidad urbanística, beneficia a las personas adultas mayores, ¿no? Las personas mayores de 60 años van perdiendo poco a poco la movilidad, ¿no? Entonces la ley trata en el caso de las personas con discapacidad, garantizar estos derechos, ¿no? Y hay un capítulo específico que tiene que ver con el trabajo, que es el capítulo 5 que a Ujú. partir del artículo 45 al 52, 53 está relacionado todo al derecho de la persona con discapacidad al trabajo, ¿no? Y es el artículo 47 donde se habla en los diferentes ítems, 47.1, 47.2, respecto a la cuota laboral. Y en el artículo 50, el ítem 50, 50.1, 50.2, habla respecto a los ajustes razonables. En el caso de la cuota laboral, estamos hablando pues que determina que el 5% de la población contratada por una entidad pública, el 5% sea contratos para personas con discapacidad, al margen del tipo digamos, de o al margen de la ley que puedas, o régimen laboral que pueda tener, ¿no? Y en el caso de las empresas privadas, habla del 3% de empresas de más de 50 trabajadores, ¿no? Y en el caso de los ajustes razonables, bueno, determina pues el derecho de las personas con discapacidad, los ajustes razonables, tanto en la selección por recursos humanos, así como en el puesto laboral. Y es ahí donde habla en el puesto laboral, como por ejemplo para las personas con discapacidad visual, como es mi caso, la implementación del lector de pantalla,
a que los espacios estén libres digamos, de obstáculos, ¿no es cierto? Que el ascensor, en el ascensor pues tenga una pantalla, el tablero, tenga el braille, hay ascensores, no lo hay en la entidad donde yo trabajo, pero en otras hay ascensores que tienen también eh, digamos, la aplicación de voz que te va avisando pues en qué piso estás, cuando se abre la puerta, cuando se cierran las puertas, y eso sí es realmente accesibilidad, porque yo puedo entrar a un ascensor y marco, voy al piso 7 marco el 7 porque puedo marcarlo, porque está en braille también, y está en alto relieve los números además, entonces, pero hay una persona que en el tercer piso jala, o en el cuarto, en el quinto, abre la puerta, pero yo no sé si estoy en el cuarto, en el quinto, en el sexto, entonces tengo que preguntar. Pierdo un poco ahí la autonomía. En cambio, si el ascensor tuviera esa aplicación de voz, pues piso 6 sé que yo lo bajo ahí. Y cuando llegue al piso 7 voy a decir piso 7 yo llego ahí. Entonces, ¿qué significa eso? Tener autonomía, que es una cosa importante en un puesto laboral también. Tener autonomía. Si bien es cierto, hay momentos que necesitamos algún tipo de apoyo, pero ¿qué servidor en una entidad pública no necesita un apoyo de cualquier otro servidor? Qué importante lo que nos menciona sobre los ajustes razonables. Es fundamental implementar este tipo de acciones porque de todas maneras son iniciativas que no terminan siendo muy costosas o que no requieren un cambio gigantesco de infraestructura para desarrollarse y hacen que seamos más inclusivos. Eh, Jorge, me gustaría comentarte o preguntarte, ¿cómo se hace el cálculo para la cuota de esta ley? ¿Al cálculo de puestos laborales, te refieres? Sí, el cálculo para identificar cuántas personas con discapacidad requeriríamos en la organización Ah, para cumplir con la ley. lo dice claro la ley cuando señala que empresas con trabajadores con más de 50 trabajadores, el 3% de ellos, de esas plazas, deben estar reservadas para personas con discapacidad. O sea, si mi empresa tengo 60 trabajadores, dentro de los 60 yo debo tener el 3% que significa dos trabajadores. ¿Es cierto? Si son 100 trabajadores, el 2%, el 3% viene a ser tres trabajadores, ¿cierto? Entonces, es de esa manera como en el caso del sector privado, de esa manera como se calcula. Pero tiene que considerarse que son empresas que tengan más de 50 trabajadores. Si hay empresas que son de 50 o menos, no se considera esa ley. Ya queda, no lo dice, pero se entiende, ya queda bajo la voluntad del empresario poder incluir dentro de esos 50 trabajadores algún trabajador con discapacidad. Jorge, hace poco se publicó un nuevo decreto que mejoraba los procesos de fiscalización en la ley. ¿Qué cambios han habido? ¿Qué es lo que debemos saber sobre este nuevo proceso de fiscalización? Bueno, la fiscalización, hay que comenzar que la fiscalización en el sector privado está hecha por el Ministerio de Trabajo a través de SUNAFIN. En el sector público está hecha por el Servir en coordinación con CONADIS. Básicamente, el decreto supremo, si no me recuerdo, es el 287. No es el 287. No recuerdo ahorita. Básicamente señala que esa fiscalización tiene que ser, digamos, teniendo como principio de ser una fiscalización continua, sistemática. ah, la fiscalización se da de acuerdo a lo que dice la ley en cuanto a las empresas que tenga el número de trabajadores que permita o que determina que debe tener la cuota del 3%
y obviamente hay ciertos requisitos, ¿no? La empresa tiene que presentar pues esa constancia o esa, ¿cómo diríamos? Esa evidencia que sí cuenta con los tres trabajadores a través de la documentación, a través de los certificados de discapacidad que deben ser notariados, ¿no es cierto? Y, y hay otros aspectos más específicos respecto a la fiscalización, pero básicamente el tema es que esa fiscalización eh, va a ser más continua, va a ser más sistemática y obviamente va a tener un registro en el sentido de que eh, te fiscalizo hoy, en qué situación estás, paso al año siguiente, en qué situación estás, mejoraste, no mejoraste, con respecto a las condiciones que te encontré el año pasado. Entonces, eso va a permitir obviamente que eh, el cumplimiento del artículo 47 de la ley 29973, su inciso 2, se cumpla, ¿no? Hay también sanciones, así como hay también beneficios con respecto al cumplimiento de la norma, ¿no? Tanto en la cuota laboral, así como en los ajustes razonables, ¿no? Qué interesante, Jorge. De hecho, algo que también habíamos aprendido últimamente es que en estos cambios con la nueva fiscalización, algo que difiere de años previos es que este año se empieza a fiscalizar también a las organizaciones que sí cumplieron, que eso es un cambio relevante que debemos de considerar. Y otra cosa interesante que se está generando en estos cambios es que previamente se consideraba solo el año previo inmediato a esta fiscalización, pero ahora estos procesos pueden incluir hasta 4 años previos. Es decir, que la fiscalización que se estaría haciendo este año podría ser fiscalizada desde el año 2020, que es Por importante que supuesto, todos lo puedan conocer. por supuesto. Jorge, ¿qué pasa si las organizaciones no cumplen con lo establecido por la ley? Bueno, hay sanciones que pasan desde una, digamos, una molestación hasta una sanción, digamos, económica, ah, que está relacionado a la UIT, ¿no? El UIT en el Perú ahorita está en 4.000, 5.150. 5.150, ¿no? Entonces, hay un porcentaje de esa UIT que se aplica a las empresas y, y que, digamos, la verdad ahorita engañaría si te lanzaría una cifra así de cuál es el porcentaje, pero pasa por una, digamos, no es que a la primera evaluación te encuentro que no cumples, ya te sanciono económicamente, no. Es más, hay un plazo para el cumplimiento que también muchas veces la SUNAFIL eh, da, fiscalizadores dan, ¿no? Y eso está relacionado a lo que tú señalas también, ¿no? O sea, no es que hoy te fiscalizo y ya no te vengo a fiscalizar después, no, sino hay una secuencia que son 4 años, así como a las empresas que cumplieron la norma, igual, también la fiscalizan al cabo de un tiempo porque obviamente hoy puedo cumplir con el 3% y de repente el año siguiente ya despedí a 2 trabajadores y ya no estoy cumpliendo el 3%, ¿no? Claro. Es importante que todos conozcamos que en el caso de que no cumplamos con la ley, de hecho hay muchas acciones que se denominan acciones mitigadoras que te Sí. ayudan ante el establecimiento de la problemática que se está enfrentando tu organización. ¿Cuáles son estas acciones mitigadoras? Por ejemplo, las concientizaciones constantes a tus equipos de trabajo sobre la temática de discapacidad,
asegurar que todos nuestros procesos de selección no sean discriminatorios, ese también es un mitigador importante. Y una de las cosas más importantes es que todas nuestras publicaciones de empleo que estén dirigidas a personas con discapacidad también deben estar registradas en la plataforma de empleo del ministerio. del Esos son Ministerio de algunos, Trabajo. sí, claro, esos son algunos mitigadores clave que debemos de conocer en el caso de que no estemos cumpliendo con lo establecido por la ley. Jorge, para terminar, ¿qué otros beneficios tributarios y sociales existen para las empresas que contratan a personas con discapacidad? Son dos beneficios que refiere el decreto supremo, ¿no? Que tiene que ver el decreto supremo 287 2013 de Economía y Finanzas, que tiene que ver con el 3% del crédito al impuesto de la renta, el 3% relacionado, que está relacionado al sueldo de la persona o de las personas con discapacidad, ¿no es cierto? Ese crédito del impuesto a la renta es un derecho que no pasa a, que está relacionado al año en que se cumple con la norma, no es que hoy, este año cumplo y el otro año me beneficio de ese crédito, no, no es transferible tampoco, ¿no es cierto? Y con respecto a los ajustes razonables, es el 50% del impuesto del crédito al impuesto a la renta de lo que se invierte en ajustes razonables, ¿no? Hay un límite, no es que los ajustes razonables me cuesten 30.000 ya y se acabó, no, hay un límite y tiene que estar sustentado obviamente por las boletas de los gastos que se han hecho en la implementación de esos ajustes razonables, ¿no? Muchas gracias, Jorge, por toda esta enriquecedora información. Ahora me gustaría conocer un poquito la perspectiva empresarial. María, en este caso, ¿qué estrategias y prácticas han implementado en Arcos Dorados para la inclusión laboral de personas con discapacidad? ¿Cómo han ido evolucionando estas estrategias y a dónde quieren llegar ustedes en Arcos Dorados? Ok. Bueno, primero, buen día a todos. Muchas gracias, Manuel, por la invitación. Te cuento un poco, ¿no? Bueno, nosotros en Arcos Dorados, ¿no? Que somos el principal franquiciado de la marca McDonald's, no solamente hemos adoptado la filosofía de la inclusión, sino que realmente queremos liderar el tema, al menos en el Perú, ¿no? Hemos avanzado muchísimo en este último tiempo. Y creo que lo primero es no ver la inclusión solamente como la contratación de personas con discapacidad por el simple hecho de llegar a una cuota, ¿no? Va mucho más allá. Creo que se basa primero en generar entornos donde realmente las personas puedan desempeñarse, puedan desenvolverse, puedan desplegar al máximo su potencial. Y no solamente las personas con discapacidad, sino en general todos los colaboradores de la organización. ¿No? Y para eso se requiere, sí, primero, evaluar las posiciones que tienes en la empresa. ¿No? Tenemos que realizar una evaluación de puestos para poder determinar, ¿no? Cuáles serían estos ajustes que se tendrían que realizar al momento en que vas a salir ya a contratar, ¿no? Creo que eso es fundamental. Lo otro, que para mí también es súper importante y me ha ayudado mucho a avanzar en este tema, es el apoyo de los directivos, básicamente, ¿no? Si no contamos con el apoyo de la alta dirección, en este caso yo tengo la dicha de contar con el apoyo de nuestro gerente general en todas las iniciativas que nosotros abordamos o pensamos, ¿no? Y te diría que es un abanderado de la inclusión que de hecho no, la meta para nosotros no es la cuota, la meta para nosotros es tratar de brindar oportunidades de empleo cada vez a más personas, ¿no? Y creo que nos enorgullece cuando tenemos jornadas de contratación
y cada vez somos más conocidos por el grupo de personas con discapacidad y empiezan a llegar a nuestros restaurantes para buscar estas oportunidades de empleo, ¿no? Y el hecho de que nosotros podamos brindárselas también es porque hay todo un trabajo detrás donde nos sentimos seguros de poderles ofrecer estas oportunidades de empleo, ¿no? Y en un tercer lugar, te diría que también ha sido fundamental el trabajo con los aliados. Si nosotros no hubiéramos conseguido aliados no solamente que nos han capacitado, sino que nos han ayudado a conectar con la población con discapacidad que no consigue empleo, ¿no? Como ustedes, por ejemplo, como Inclúyeme, esto ha sido determinante para poder llegar y ofrecer estas posiciones, para poder entrenarnos a nosotros, para poder sensibilizar a nuestros líderes sobre todo lo que conlleva la inclusión de personas con discapacidad a una organización, ¿no? Estás en mute. Ah, Buenísimo. María, ¿nos podrías contar un poquito más sobre los casos de éxito? ¿Cuáles han sido las lecciones aprendidas principalmente en todo este proceso de inclusión en Arcos Dorados? sí, a ver, para mí los casos de éxito, hoy nosotros tenemos ya más del 50% de nuestros restaurantes trabajando ya con personas con discapacidad. Y te diría que todos son casos de éxito, todos son casos de éxito porque no solamente te brindan otra perspectiva al equipo de trabajo dentro del restaurante, ¿no? Sino que también creo que el hecho de haber trabajado en conjunto, en este caso con ustedes, desde el inicio, con la sensibilización, ha sido fundamental, porque nosotros partimos por la sensibilización de nuestros líderes y del equipo antes de que ingrese la persona a trabajar con nosotros, ¿no? Y también tenemos que ser muy humildes en decir que hay cosas que no sabemos, ¿no? Y que hay cosas que vamos a ir descubriendo en el camino también. Y también una recomendación que daría es ser muy abiertos a conversar con la familia, a conversar con la persona, ¿no? Sin temor, porque lo que queremos es que la persona con discapacidad realmente sienta que puede hablar, que puede solicitar, que puede pedir también ajustes. No tiene que partir solamente de la organización, sino que la persona con discapacidad tiene el derecho de solicitar ajustes si es que en el camino ve que puede encontrar alguna barrera o algún impedimento, porque puede ser que se pueda encontrar con eso, pero tenemos que darle esa confianza o ese empoderamiento para que la persona también pueda hablar, ¿no? Y solicitarlo. Y eso solamente se logra a través de la confianza que se va a generar entre el líder de esta persona, entre la organización con esta persona, entre el equipo de recursos humanos con esta persona, ¿no? Y te diría que para mí eso ha sido el mayor aprendizaje y bueno, y los casos de éxito que hoy tenemos personas que han ingresado a trabajar con nosotros en la posición de crew, que no, para nosotros los crew son los trabajadores de restaurantes y que ahora ya son entrenadores. O sea, han tenido la línea de carrera al igual que cualquier persona, porque justamente eso es lo que queremos, que se puedan desarrollar y puedan realmente volverse cada vez más independientes, más autónomos, ¿no? Es más, las personas con discapacidad muchas veces son los padres quienes marcan un poco los límites, ¿no? Y tener un empleo les ayuda muchísimo a empezar a generar esa autonomía y ver que pueden llegar muchísimo más lejos, ¿no? Sí, de todas maneras. De hecho, algo que mencionabas hace un ratito sobre los sesgos que podemos tener, de hecho, esa es una parte importante de nuestro trabajo dentro de Inclúyeme, tratar de derribar todos estos prejuicios y sesgos que hay. Es importante generar, como dice María, espacios seguros en la compañía donde las personas, ya sean con discapacidad o no, puedan sentirse seguras y cómodas para poder expresarse y poder realizar su trabajo de manera correcta, ¿no? María, ¿de qué manera ha impactado la inclusión de talento diverso en la cultura y el desempeño de Arcos Dorados? Muchísimo, ha impactado muchísimo y por supuesto de manera muy, muy favorable, ¿no? Te diría que al inicio vas a encontrar personas con un poco de temor, ¿no? En la organización, con un poco, digamos, de sesgos, ¿no? Pero lo bueno es que justamente la cultura cada vez se vuelve más abierta, cada vez se vuelve más empática, ¿no? Y como vamos viendo que estamos abiertos también al aprendizaje, porque la cultura tiene que ser realmente
muy abierta a aprender cuando nosotros vamos a hablar de temas de inclusión de personas con discapacidad. A aprender en el sentido de que puede ser que en el camino nos equivoquemos, pero tenemos que corregir inmediatamente, ¿no? Tenemos que corregir inmediatamente. Por ejemplo, puede ser que uno determine que el proceso de selección va a ser de una manera y te das cuenta en el camino que no está funcionando, que tienes que tener personas más expertas en el proceso de selección, que tienes que tener personas capacitadas para poder entrevistar de una manera realmente inclusiva a una persona con discapacidad. Porque una entrevista a una persona con discapacidad no tiene por qué centrarse en la discapacidad de la persona. Uno no tiene por qué ahondar en una discapacidad. Pero para eso tienes que tener personas preparadas que sepan preguntar. Porque la idea es que estemos sentados y preguntemos basándonos en las competencias de la persona que tienes enfrente. Pero no todos saben eso desde el inicio. Entonces, te puedes topar con alguna persona que pueda hacer preguntas inapropiadas, pero tienes que enseñar, tienes que corregir y poco a poco la organización va aprendiendo, va mejorando y también hacemos así que todas las personas que pasen por un proceso se sientan realmente bien, ¿no? O sea, que realmente estamos enfocándonos en sus competencias, en sus capacidades y no tanto centrándonos en una cuota o en una discapacidad. Nosotros, por ejemplo, lo que hemos aprendido es que con el momento de que estamos evaluando a una persona con discapacidad, tenemos que tomar la decisión de la contratación, al igual que lo hacemos con cualquier candidato. Tiene que ser una persona que haga fit con la compañía, una persona que pueda desenvolverse en la organización. No tenemos que tomar decisiones, ¿no? Por llegar a un número o ni mucho menos por complacer a la persona que tenemos enfrente, ¿no? Sino que tenemos que evaluarlo con objetividad y todo eso ha sido un camino y sigue siendo un camino porque nosotros no hemos terminado. De hecho, tenemos objetivos bastante ambiciosos y ver cómo estamos parados hoy frente a este tema en el mercado, la verdad que nos genera mucho orgullo y seguimos también con la misma humildad de siempre de decir, bueno, vamos a seguir aprendiendo porque cada vez y cada caso es diferente. Claro que sí. De hecho, ustedes como Arcos Dorados han tenido un proceso muy, muy grande y han tenido unas estrategias muy interesantes que les han permitido lograr muchos de sus resultados o sus objetivos que se habían planeado. En línea, todo lo que me estabas comentando y ya para cerrar esta parte del webinar, ¿qué les recomendarías a las organizaciones que recién están empezando en este camino de la inclusión? Lo primero que les recomendaría es que busquen ayuda, ¿sí? Es muy importante cuando vamos a empezar sentarnos con personas expertas, con personas que ya han trabajado el tema de la inclusión de personas con discapacidad para que te ayuden a entender en dónde está tu organización hoy. ¿Qué cosas tienen que resolver antes de incorporar personas con discapacidad? ¿Cuáles son los ajustes que se tendrían que realizar? ¿No? Y después empezar, ¿no? Empezar con una, ¿no? Y ir probando, ir haciendo los ajustes, como les digo, esto es aprendizaje continuo, ¿no? Nunca termina porque cada caso es diferente, ¿no? Y lo otro es que a nosotros nos pasó que no es tan sencillo llegar a la población con discapacidad, no es sencillo. Entonces, por eso que buscar aliados que te conecten con la población con discapacidad que está buscando empleo, y yo al inicio cuando lo pensaba decía, ¿cómo no va a haber? No, tiene que haber, pero no es tan fácil llegar. Entonces, por eso es que a nosotros la alianza con Incluyeme nos ayudó muchísimo, porque empezamos a tener justamente esa conexión, es crear los puentes para poder llegar con esa oportunidad de empleo a este grupo de personas, ¿no? Y después, también les aconsejaría mucho empezar a tener espacios de conversación, sensibilización con los líderes de la empresa, porque si los líderes no están realmente sensibilizados, va a ser muy difícil o se van a encontrar muchas más barreras en el camino al momento de la incorporación de personas con discapacidad en la empresa, ¿no? Entonces, ahí está. Muchas gracias por por todo este aporte, por toda esta información que nos estás compartiendo. También es muy enriquecedor. De hecho, aprovechamos siempre que generar estos espacios porque también son
un espacio de concientización que nos permite mejorar como organizaciones y que nos permite tener una guía de a dónde podríamos ir o cómo podemos trabajar para este camino de la inclusión. ¿Ok? Ahora vamos a pasar a la última parte de este webinar, que son las preguntas de los asistentes. Pueden ir escribiendo sus preguntas en el chat y nosotros vamos a ir respondiendo de acuerdo a quién se ha realizado la pregunta, ¿no? Voy leyendo algunas preguntas. A ver. Yo creo que esta podría ser para María. María, algunas personas, nos pregunta Lorenzo Pedro, algunas personas han hecho pública su posición contraria a la existencia de la cuota y argumentan que las propias empresas deben determinar cuántas personas con discapacidad emplear por las dificultades que ha tenido al contratar. ¿Qué les podría responder? Es decir, ¿qué les podría responder a las personas que creen o tienen una posición contraria a esta existencia de la ley? ¿No? Lo que pasa es que a veces este tipo de iniciativas, ¿no? que saca el Estado, como las cuotas, lo que hacen un poco es acelerar el proceso. Porque si no tenemos este marco normativo, probablemente sería mucho más lento el avance o la inclusión de personas con discapacidad, ¿no? Quizás lo que hemos logrado hoy no lo hubiéramos conseguido y estaríamos hablando de aquí a 10 años recién estar en esta instancia, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, yo creo que estos marcos normativos lo que hacen es buscar que la brecha que hoy existe no cada vez sea menor y que sea mucho más rápido, ¿no? El hecho de que las empresas empiecen a revisar sus procesos para poder también ofrecer estas oportunidades de empleo a las personas con discapacidad. Manuel, Buenísimo. Sí, Jorge, ¿me dices? ¿me permites? Por supuesto. Hay un tema también, creo que es necesario indicarlo, ¿no? En primer lugar, permítame felicitar a María y a la empresa que representa por la labor que está haciendo. La verdad es un ejemplo que deberían seguir muchas empresas en el Perú. El marco normativo, como dice María, sí busca disminuir esa brecha que existe con respecto al acceso al trabajo. Pero, ¿qué pasa si no existe la norma? ¿Cuántas empresas realmente contratarían a personas con discapacidad? Es la pregunta que tendríamos que hacer. Cuando es un tema relativamente nuevo en el Perú, como es el trabajo de las personas con discapacidad, nuevo me refiero al marco normativo y a todo esto que rodea la inclusión laboral, que tiene que ver con el acceso al trabajo, los ajustes razonables, etcétera, etcétera. ¿Cuántas empresas realmente lo cumplirían si no estaría normal? Lamentablemente los cambios, porque este es un cambio, eh, cuestan y tienen que estar marcados por un marco normativo, porque también hay un problema que es el chip mental que tenemos, los prejuicios, ah, los conceptos equivocados sobre la persona con discapacidad que hasta ahora existen, ¿no? Cuando se presenta una persona con discapacidad a una empresa, llámese público o privada, pese a cumplir con el marco normativo, que es de los ajustes razonables y todo lo demás, todavía muchos funcionarios, muchos servidores se preguntan, ¿podrá rendir? ¿Podrá cumplir con lo que se le pida? ¿Será problemático? ¿Hay que hacer un gasto en los ajustes razonables? Porque lo ven como gasto, no lo ven como inversión. Entonces, frente a eso, obviamente la ley busca que facilitar, que agilizar, que ese proceso de cambio, porque es un cambio que se da, porque todo lo que representa inclusión es un cambio, ¿no? Se haga más rápido y se cumpla, porque si no se cumple, hay una sanción. Entonces, es por eso que es importante el marco normativo y no hasta que, digamos, se haga, no una costumbre, sino se tome la conciencia, se tenga la conciencia
de que sí, las personas con discapacidad pueden trabajar y pueden desempeñarse, ¿no? Es por eso que es importante el marco normativo. Ok, les voy a leer otra pregunta, ¿ok? Esta creo que la podría responder Jorge tú. Nos menciona uno de nuestros asistentes. La ley 29973 tiene más de 12 años de promulgada y su reglamentación se dio hace un par de años. ¿Creen ustedes que recién las empresas e instituciones se están preocupando por las cuestiones normativas? ¿Cuál es la manera de afrontar esto? A ver, primero, la ley sí fue promulgada en diciembre de 2012 y su reglamento fue en el 2014. Lo que ha habido últimamente, ha habido algunos cambios, algunas modificaciones en ese reglamento. Ahora bien, eh, me, me dijo la pregunta, ¿cuál era? Discúlpame. La pregunta es, ¿cómo las organizaciones nos dicen que recién están implementando o recién están haciendo acciones para cumplir con la ley? ¿Cómo pueden afrontar estas iniciativas? ¿Cuáles son las estrategias que deberían de implementar? Bueno, como ya lo dijo María, primero, asesorarse, ¿no? Capacitar al personal, tanto SUNAFIL como CONADIS brindan esa capacitación respecto a, a los ajustes razonables, respecto al cumplimiento del marco normativo en otros aspectos. Más allá de los ajustes razonables, yo hablo de otros aspectos también que tienen que ver con la incorporación de un lenguaje inclusivo, con la incorporación de un trato adecuado, con la incorporación de una guía donde se establezca eh, los principios para una convivencia adecuada con un servidor con discapacidad. Inclusive debe haber, ahora que tanto se menciona el tema de que el Perú es un país, obviamente, que estamos expuestos a movimientos telúricos y otros estados de emergencia. Debe haber también una guía donde se establezcan las medidas de protección y atención de los servidores con discapacidad en una situación de emergencia, ¿no? Entonces, eh, esto pasa por una capacitación, una sensibilización, perdón, y cuando hablo de sensibilización no hablo de, oye, tienen que tener pena o lástima y por eso hay que hacerlo, cumplirlo, no. Una sensibilización con respecto a una toma de conciencia respecto al rol que tienen los empresarios y las instancias correspondientes como es recursos humanos en el cumplimiento de este marco normativo. Porque más allá de cumplir la norma, hay que interiorizar que es un derecho de cualquier ser humano, de cualquier persona, el derecho al trabajo. Y el hecho de tener una discapacidad no impide ni no nos niega ese derecho. Entonces, las empresas, las organizaciones, lo primero que tendrían que hacer es eso, capacitarse eh, y recibir la asesoría técnica por las diferentes instancias que existen, ¿no? Primero, SUNAFIL, después también el CONAES, ¿no? Que no solamente el CONAES ve el tema de las empresas públicas, instituciones públicas, sino también pueden atender las asesorías técnicas y la capacitación a las empresas privadas que lo soliciten, ¿no? Y creo que ahí Incluyeme juega un rol importante en esa labor, ¿no? Eh, hay que desmitizar el tema de discapacidad, hay que desmitizar el tema del derecho de la persona con discapacidad a la inclusión laboral, porque muchas veces pues se ve como un tema o cómo es esto, ¿no? ¿Qué hago? Eh, es un pequeño monstruo muchas veces que se presenta ante las entidades privadas y muchas veces ante las entidades públicas también. ¿Cómo hago para incorporar a una persona con discapacidad? Y surgen, como yo dije anteriormente, ahí los prejuicios, esas ideas equivocadas
que no es porque son malas personas, malos ciudadanos o malos funcionarios, no, sino que eso viene pues desde pequeño. Lo escuchamos en la familia, en los colegios, en la vecindad, en la misma universidad, y al final son esas creencias, esos prejuicios que nos hacen o les hacen actuar ah, de forma negativa frente a la discapacidad, ¿no? O sea, se trata de erradicar eso mediante la capacitación, mediante la asesoría y de informar bien respecto al marco normativo, ¿no? Básicamente eso. Yo digo, el primer paso es la voluntad del cambio, la voluntad a, oye, quiero ser una empresa inclusiva. Y eso trae beneficios a la empresa también, ¿sí? Desde la propia imagen hasta los servidores que forman parte de la empresa, que ya será motivo de hablar en otro momento de los beneficios, ¿no? Claro. Muchas gracias a ambos, tanto a María como Jorge, por esta participación. Nos han quedado algunas preguntas pendientes. No se preocupen, a los que han hecho sus consultas les vamos a responder estas consultas por correo. Les quiero agradecer por esta participación. Ha sido, creo, de todas maneras, un espacio muy enriquecedor para tanto para todos nosotros como para los asistentes. Y me gustaría cerrar esta llamada o este conversatorio contándoles una de nuestras iniciativas más relevantes dentro de Inclúyeme. Nosotros estamos tratando de empujar esta campaña que trata sobre influencers, ¿verdad? Yo sé que todas las personas no podemos ser influencers, pero sí todos podemos ser influencers. 3 de cada 4 personas con discapacidad no consiguen empleo. Entonces, esto es una temática o es una problemática que buscamos cambiar y visibilizar. Así que si les gustaría sumarse a esta campaña, pueden escanear el QR que les aparece en la pantalla y sumarse a este movimiento para que ustedes también puedan ser influencers. Y ahora, para cerrar, me gustaría, ahí pueden tener otro QR. En este QR van a poder encontrar mi contacto directo y van a poder agendar una reunión conmigo para que podamos ver de qué manera les podemos ayudar con sus iniciativas de inclusión y cómo podemos empezar en este camino para que puedan no solo cumplir con la ley, porque recordemos que esta ley no es una ley de obligación, es una ley de fomento. Y lo que se busca justo es fomentar la contratación y la diversidad dentro de las organizaciones. Así que los invito a escanear el QR y que puedan separar un espacio mi agenda y podamos conversar cuanto antes de cómo les podemos ayudar con estas iniciativas. Muchas gracias de nuevo a todos los asistentes. Espero que tengan una excelente semana y seguro estaremos viéndonos en un nuevo espacio muy pronto. No sé, Jorge, María, ¿quieren decir algo más para cerrar? ¿Me permites? En Por primer supuesto. lugar, en primer lugar, agradecer a Inclúyeme por esta oportunidad, felicitarlos por el trabajo que vienen realizando. Creo que necesitamos ese tipo de empresas que promuevan la inclusión laboral desde una perspectiva de derechos, brindando asesoría, brindando capacitación, eh, y esto creo que suma. Eh, yo siempre he dicho que las personas con discapacidad necesitamos aliados en la inclusión. Incluyeme es una de ellas. Y las empresas que están presentes también pueden sumarse. ¿Cómo? Eh, Asesorándose y sumándose a aquellas empresas como las que representa María, en donde se promueve, se fomenta la inclusión de las personas con discapacidad, cumpliendo todos los aspectos que están involucrados con ello. Gracias con todos y todas. Gracias, Jorge. Ari. Bueno, nada, agradecerles por la invitación y bueno, también ponerme a disposición. Me pueden encontrar en LinkedIn para conversar, también si necesitan algún benchmark, compartir experiencias o inclusive conectarnos con personas con discapacidad que estén buscando empleo, súper abiertos también a poder conversar. Así que muchísimas gracias y hasta una próxima oportunidad también. Gracias. Chao. Chao.